Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Vienen a nuestra mente las palabras del ángel: no temas, tu súplica ha sido escuchada. Estas palabras que el ángel le dirige a Zacarías, también te las dirige a ti y a mí. ¿Cuáles son tus temores? Porque hoy el Señor te dice: no temas. Lo que tú me has pedido durante todo este tiempo, estos años, estos meses, estas semanas, estos días, yo ya lo he escuchado. Tu súplica ha sido escuchada por la oración asidua, constante, persistente, perseverante, insistente hacia Dios. Dios te ha escuchado, porque es un Dios vivo, que vive con nosotros, aún más, vive en nosotros, y a su momento dará la respuesta que tú necesitas, que está orientada para tu bien, no solamente en la tierra, sino para tu salvación, para el bien de tu alma, para que no te pierdas, para que no te condenes. Pero también el Señor dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Que son las palabras que pronuncia Zacarías. Nosotros somos incrédulos. No creemos muchas veces en Dios, dudamos.
porque es algo tan humanamente imposible, pero se nos olvida que para Dios no hay nada imposible, porque es omnipotente. Nosotros somos limitados, pero Dios todo lo puede. Y por eso Él nos invita en este día a confiarnos en Él, en su palabra, a confiar en su amor, en su misericordia, en su protección, en su ayuda. Y Él nos dice que Él está con nosotros, que nos ha escuchado, pero también nos invita a confiar en Él y a orar insistentemente. Juan el Bautista es el último ejemplo de una larga lista bíblica de hijos, regalo concedidos a mujeres que llegan a ser madres a pesar de una evidente imposibilidad. Una mujer estéril y de edad avanzada, ya no tenía menstruación, ya no podía concebir hijos, ya no producía su organismo la célula femenina, el ovario, ya no tenía. Pero esta limitación humana quiere ser puesta por el Señor, y lo hace muy bien el evangelista Lucas, para decir que para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede, no obstante nuestra limitación y la imposibilidad humana. Estamos ante el clásico anuncio de alguien llamado a realizar grandes cosas, tanto en el caso de Sansón como en el del Bautista. Dios rompe los esquemas habituales para realizar su designio salvador, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cómo te fuiste a fijar en Él, Señor? ¿Cómo fue que sucedió? Para Dios nada es imposible. Y punto. Sansón protegerá con su fuerza descomunal al pueblo israelita contra los ataques de los filisteos. Juan irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para prepararle un pueblo bien dispuesto al Señor. Por eso muchos, sin poner en duda los planes divinos, se alegrarán de su nacimiento. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. ¿En qué lo conoceré? El anuncio del nacimiento de Juan tiene gran importancia para la historia de salvación, porque Juan es profeta y mártir, el último de los profetas, entre ellos el más grande, dirá el Señor. Dios se sirve de la esterilidad de Isabel para que nazca milagrosamente un hombre santo. ¿Cuál es tu esterilidad? ¿Qué es lo que no puede dar vida? ¿Qué es aquello con lo que tú no puedes en la vida? Tu trauma, tu complejo, tu problema, tu enfermedad, tu falta de trabajo, tu falta de fe, la situación adversa, difícil por la que estás pasando en este momento. Esa es tu esterilidad, porque es incapaz de dar vida, de dar la gracia. Pero ¿quién nos ha dicho que nosotros podemos darnos la gracia? Nadie podemos. Por eso tenemos como Salvador a Jesucristo, el enviado del Padre, el sacramento del Padre, la buena noticia de Dios, para que nos dé su vida y vida en abundancia, que nos dé el cielo, y que nosotros tenemos que ir trabajando día a día. El nacimiento de Juan anuncia el fin del culto, la ley y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Juan preparará el camino y anunciará al que va a dar culto en espíritu y en verdad, Jesucristo, dando nueva plenitud a la ley, e inaugurará un nuevo sacerdocio, el de la nueva alianza. El anuncio del nacimiento de Juan viene precedido de unas palabras reconfortantes: no temas. Zacarías duda de las palabras que le es anunciada por el ángel. El sacerdote del templo duda, y su fe se ve mermada ante este acontecimiento que para él, y según las categorías humanas, es incomprensible. ¿Cómo podré estar seguro de esto? La fe para Zacarías, igual que para nosotros, es respuesta a esa necesidad que el hombre tiene de acoger la gratuidad de Dios. Es dar testimonio a Dios para que nos pueda amar. Entonces la misericordia de Dios visita mi pecado, lo perdona, sana mis heridas. La chispa del encuentro profundo con Dios se hace realidad. Por eso la fe
No es cuestión de pensar, no es un acto de la inteligencia que decide creer en Dios. Es un don gratuito y maravilloso que Dios nos da el día del bautismo. Es una de las tres virtudes teologales, fe, junto con la esperanza y la caridad. Sin ella no podríamos creer en Dios. La fe es el encuentro entre la gratuidad de Dios y mi pobreza que acepta ser amada por Dios y dice, hágase. Dios quiere acercarse a nosotros, acercarse a ti. Para esto su misericordia se nos revela en su Hijo Jesucristo. La muerte de Jesús es la misericordia de Dios que se nos da gratis cada día. Hay muchos de nosotros que no lo acogemos, lo rechazamos lamentablemente. ¡Qué error! Entretenidos en ver cómo nos salvamos, cómo nos liberamos, cómo somos mejores, cómo cambiamos la vida, cómo podemos hacer algo por el Señor, pero la única tarea de la fe es acoger la misericordia de Dios derramada desde la cruz. Solo el amor de Dios puede cambiar nuestro corazón. Toda la historia de la fe consiste en acoger a Dios, creer en Jesucristo que me ama, creer en Jesucristo que me salva y creer en Jesucristo que me glorifica. Bien sabemos que eres estéril y que no has tenido hijos, pero el texto de la primera lectura nos dice estas palabras y nos alienta al abandono en la misericordia de Dios que desde el principio de nuestra existencia humana nos bendice y nos hace fuertes si nuestro corazón está fuertemente adherido a Él, o débiles quizás si nos separamos de su presencia. Por esto, porque somos débiles, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio a su propio Hijo en una carne pecadora como la nuestra, para sanar nuestras debilidades, haciendo las suyas, y fue semejante en nosotros a todo, en todo, menos en el pecado. Así nos ha liberado y sanado, conduciéndonos a la luz de la verdad, en una carne frágil, pero nunca en el pecado. En este Adviento se nos invita a no embriagarnos con los malos vicios que nos llevan a vivir en la mentira, por lo tanto a irradiar a Cristo y a no dejarse llevar por toda clase de obras y palabras impuras. Que Dios nos libre de esto y que nos ayude. Nuestra manera de vivir tiene que iluminar nuestras vidas de creyentes para que realmente no seamos estériles en nuestra vida espiritual y en nuestras obras. Seamos fecundos en el bien obrar, en la acogida de los hermanos más pobres y necesitados, indigentes, enfermos, los más débiles y marginados de nuestra sociedad. Vayamos a las periferias de nuestra existencia humana, a todos los descartados de esta pseudocultura, del hambre, de la miseria, del comunismo, del capitalismo salvaje, neoliberalismo, transmitiendo el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, seremos fecundos y felices. Dice el Salmo 70, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza, mi confianza en el seno materno, tú me sostenías. Hermanos, en las dos lecturas de hoy tenemos la presencia de los ángeles, mensajeros de Dios para prepararnos ante nuevos acontecimientos importantes en la historia de la salvación. La palabra ángel viene del griego ángelos o ángelos, lo que quiere decir enviado, mensajero. Algunas versiones de la Biblia también traducen la palabra hebrea malak como mensajero. La primera responsabilidad de los ángeles en la Biblia es compartir un mensaje de Dios. El libro de los jueces es el relato de la edad ingrata del pueblo de Dios. Allí es donde Dios actúa. A nosotros nos toca descubrirlo. La Sagrada Escritura relata la actuación de Dios en el interior de la realidad humana y esta realidad está hecha de contradicciones. El juez es el que restablece el derecho violado. Es un libertador, un miembro de la resistencia al que Dios concede poderes más o menos extraordinarios, infundiéndole su espíritu. Por ejemplo, en el caso de Sansón. El libro de los jueces nos invita a descubrir también hoy
el lento emerger de Dios en medio de los acontecimientos más ambiguos, Lucas en su Evangelio persigue recoger tradiciones seguras que le permitan reconstruir el sentido profundo del Maestro. El relato del nacimiento y vida oculta de Juan Bautista y de Jesús no es simplemente un conjunto de recuerdos maravillosos, es un mensaje en que cada palabra tiene su significado. Uno y otro son el fruto de una larga historia. Vienen a dar cumplimiento a una espera que Dios va por fin a satisfacer. Juan encarna la espera, el Antiguo Testamento. Jesús es la respuesta divina. Lucas se propone, apoyándose en testimonios directos, narrar los acontecimientos referentes a Jesús desde los orígenes. Jerusalén, Dios habla por última vez en el templo, la señal hasta entonces de su presencia en medio del pueblo. Se dirige a Zacarías, fiel testigo de la tradición sacerdotal judía, el hijo que le promete, más bien, será la coronación del profetismo orientado hacia el futuro Mesías. Hermanos, así como en todo anuncio que viene de parte de Dios, lo hace a través de intermediarios, que nuestra fe lo sepa descubrir en la persona de Jesús, en todo ser humano y en la creación. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.